Llevan un tema muy lindo, muy hermoso, que es el tema de la santidad. Y hermanos, yo he creído lo que dice la Biblia acerca de la santidad. Esta mañana vamos a estudiar juntos lo que es la santidad. Pero para ello, inclinemos nuestro corazón a Dios y digámosle al Espíritu Santo que ilumine su palabra en nuestros corazones. Padre, aquí estamos delante de la presencia, Señor, tuya. Solamente queremos agradecerte por este puñado de hijos tuyos que estamos acá con un propósito de aprender tu palabra. Y que tu palabra al llegar a nuestro corazón santifique todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Padre, imploro esto en el nombre de Jesús, que tu iglesia en esta mañana sea recibiendo tu palabra, con hambre y con sed. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Doy primeramente gracias por esta iglesia. Me ha gustado mucho el venir acá. Hay una buena doctrina, un buen mover del Espíritu. Y es tan lindo, lo que me he gozado mucho es en la hermandad que puede tener una iglesia como esta. Yo he estado en iglesias muy grandes y no es tan fácil tener una hermandad como la que tenemos nosotros acá. Doy gracias a Dios por todos ustedes y también por las personas nuevas que nos visitan hoy. Esperamos en el Señor que usted entienda lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Solamente a través del Espíritu podrás entender y comprender lo que Dios tiene. Yo también doy gracias por mis hijos. Me encuentro aquí en medio de 3 hijos. Doy gracias por ellos, por tenerlos acá. Ellos lo que dicen es que siempre respaldan al papá. Y yo le doy gracias a Dios por ellos. Y también por mis 2 yernos y mi nuera que se encuentra conmigo también acá. Damos gracias por ellos, porque es tan lindo tener hijos, nietos, que sirvamos al Señor. ¿Cierto, hermanos? Qué bueno. Yo le pediría a mi nuera que se colocara en pie. Le voy a explicar el por qué. Porque mi nuera viene poco acá a veces cuando llega de Colombia, pero quiero que la conozcan. Es chiquita, pero no con un corazón tan grande. Oye, gloria a Dios. Muy bien. Quiero que abra su Biblia en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en la segunda carta 1:9. Y quiero leer ese versículo. Dice la Biblia: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos venideros. Yo leía este versículo, hermano, y me llamó la atención que Dios llama a una persona con un propósito. Yo no creo que Dios me llamó a mí ni a usted
para hacer otras cosas antes de la que Dios nos está diciendo acá. Dios no te escogió a ti para servir primeramente. No te escogió para predicar. No te escogió antes de usted ser una cosa, según la Biblia nos muestra acá. Mire, y lo vuelvo a leer, dice, nos llamó con llamamiento ¿qué? Santo. El llamado de Dios a su vida y a mi vida es la santificación. Ahora, quiero decir algo, porque aquí hay gente nueva, hay personas que pueden entender y otras que les es difícil. Cuando a mí me decían de santo, yo me iba a los que estaban allá en la iglesia católica. Yo llegaba y miraba y decía, esos son los santos. Hermanos, yo entendí cuando entré a estar con el Señor quién es un santo. Un santo es un hombre llamado por Dios, una mujer llamada por Dios, un joven llamado por Dios, para apartarlo el Señor de este mundo, para apartarlo del pecado. Ese es un santo. A mí no cabía en mucho tiempo la palabra santo. Y yo creo que a muchos, aún creyentes, cuando hablamos de santidad o hablamos de santos, es difícil caber esa palabra en nuestro corazón y decir, yo soy santo. Mire que aquí nos muestra, desde antes de la fundación del mundo, usted fue escogido por Dios para ser santo. Y quiero, hermanos, leer aquí algo que te puede ayudar. ¿Cuándo empezó ese llamamiento a la santidad? ¿Cuándo sería? Dice, el día que entregamos la vida al Señor, comenzó en nosotros el periodo de santificación. Él ha hecho en nosotros cosas que nosotros no podíamos hacer. Por eso dijo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. La noche que yo estaba escuchando el santo evangelio del reino de Dios, Dios me hizo un llamamiento a mi vida. Pero le quiero decir algo. Cuando hizo ese llamado el pastor, yo pasé así, estaba entre luz y oscuridad y pasé adelante. Y el pastor como que no me vio que yo quería aceptar al Señor. ¿Sabe qué hice? Trabajaba mi mente de una manera impresionante. Y yo hice de esta manera. Me regresé donde estaba. ¿Por qué? Porque había una lucha profunda en mi vida de lo que yo iba a hacer de ahí en adelante. Pero el pastor siguió predicando y dijo una palabra y tocó mi vida. Dijo, aquí hay una persona que desea aceptar a Cristo, pero tiene una pelea en su vida. Está luchando con algo. Yo abrí los ojos que parecía un currucado.
Y yo abrí los ojos y dije, ¿él por qué sabe eso? Y era que Dios estaba hablando a través de ese hombre a mi vida. Desde ahí comenzó un proceso en mi vida. Yo era el hombre que me saludaba con otro, con esa palabra grande. Yo me mantenía muchas veces desde el viernes, fueron pocas, pero sábado, domingo y lunes bebiendo en las cantinas. Con mujeres. Empecé el proceso de la marihuana. Yo le dije a mi madre una palabra antes de convertirme. Le dije, madre, el trago me lleva a la sepultura. Eso le dije. ¿Sabe mi madre qué dijo? Dijo, el Señor puede más. Y hermanos, cuando yo esa noche, este hombre siguió predicando, a mí me cogió un poder, hermano, que yo no me explico, yo no lo entiendo, yo no lo entendía en esa época. Me cogió un poder y pasé adelante y hice así con esa libertad y dije, yo acepto a Cristo. Hermanos, cuando yo pasé hacia adelante para que oraran por mí, como unas cadenas se zafaron de mí, yo quedé como livianito. ¿Cómo le parece, hermanos, que les voy a contar que pasaba por todos los que habían ahí? Habían aproximadamente 20 personas y yo les decía, es que Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y yo después dije, pero es que esa palabra no ha salido por mi vida. Y le decía, Dios le bendiga. Hermano, qué lindo cuando Dios comienza a hacer la obra en usted. Cuando Dios lo llamó a usted a ser una santa, a ser un santo para que participe en la iglesia del Señor. Yo creo que Pablo tiene toda la autoridad de decirle que fuimos llamados a ser santos. ¿Sabe por qué? Porque los que conocen la Biblia, dice en Hechos 9 cómo Saulo se convirtió a Dios y era un hombre que perseguía a la iglesia. Era un hombre que cogía, si en esa época usted hubiera vivido, Pablo lo cogía y lo llevaba a la cárcel. Y tenía carta de los principales sacerdotes en aquella época para llevar a la cárcel todo el que encontrara en ese camino. Y les voy a decir algo más. Yo creo que Pablo fue cómplice de la muerte de Esteban, un santo de la iglesia. Ahora usted me dice, pero ¿cómo Pablo fue un santo? Todos, sea religiosos o cristianos, sabemos que Pablo fue un santo. Dice San Pablo, San Pedro. Pedro fue un pescador, un hombre que era de por allá, un hombre que realmente no se pensaba que era para hacer lo que fue Pedro, pero Dios lo llamó a una santidad y Dios santificó a estos hombres. Igualmente está haciendo Dios con nosotros. Yo te digo una cosa, querido amigo y amiga que me está escuchando. Y hermano, usted solo no puede ser un santo. Hay uno que santifica al pueblo de Dios y ese se le llama Jesús de Nazaret. El que santifica, el que sigue santificando y santificará a toda persona que llega a los pies del Señor. Qué hermoso es poder mirar en la palabra de Dios lo que Él nos dice. Vamos al libro a los Romanos, capítulo 7. Quiero que miremos algo en el verso 1.
Dice, hermanos, la palabra de Dios, 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora mire que Pablo está hablando con los que conocen la ley. Él está diciendo, con aquellos que conocen la ley les hablo. La ley gobierna al hombre mientras el hombre vive. Ahí dice que se enseñorea mientras que el hombre vive. Si llega a morir, esa ley no tiene nada que ver ya con ese muerto. Y está colocando un ejemplo tan especial. Él comienza a hacer una analogía con el matrimonio. Miremos el versículo 2 y el 3. Porque la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella quedará libre de la ley del marido. Y más abajo dice en el 3, así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Él está colocando que cuando uno se casa, queda ligado. Cuando usted se casa, queda ligada a la ley del marido hasta que él muere. Y dice, si en ese tiempo se une a otro marido, dice, será llamada adúltera. Pero si muere, queda libre de esa ley. Yo quiero decir algo en esta mañana. Cuando realmente usted muere a lo que se llama el pecado, queda libre por Jesucristo de esa ley que nos obligaba a pecar. Yo me acuerdo que yo me mantenía con un paquete de cigarrillo en mi camisa y diario que me mandaba decía, fúmese ese cigarrillo. Yo tenía que sacar el cigarrillo. La otra, vaya donde esa mujer allá, aunque quede lejos, vaya, yo tenía que ir. Porque era como una ley que te obligaba a hacer las cosas. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo deshizo o quitó esa ley que había en nosotros que nos obligaba al pecado. Yo creo que usted en cierta manera, usted puede cometer una falta, pero ya no estás ligado, ya no estás ahí subyugado por ese poder que había primero. Cristo lo venció en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos libres para la gloria del Señor. Yo quiero decirles algo. En el capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 7, se encuentra Pablo en una lucha. Le hace todo el capítulo de Romanos, capítulo 7, y se encuentra con una lucha. Él dice que con la mente servía a Dios, pero con sus miembros era como llevado a hacer el pecado.
Hay una lucha en tu vida. Por eso dije anteriormente que usted solo no puede hacer nada. Usted ya con Jesucristo está esa lucha, no implica. Yo no puedo mencionar hermanos acá por nombre, pero yo les quiero decir, hay una lucha en tu vida. Es una pelea entre la carne y el espíritu. ¿Sabe qué dijo Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el texto dice, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, que fue el único que nos pudo liberar de eso. El hermano Gonzalo, me parece que fue el hermano Gonzalo, dijo una palabra en estos días, que usted puede que un pajarito, una paloma, diga lo que quiera, se le asiente acá, pero no debe de dejarlo que ponga huevitos y que saque pichoncitos. Usted tiene toda la autoridad ya en Cristo Jesús de decirle a su pensamiento no más y fortalecerse en el Señor. Él es el único que puede hacer esta obra. Usted, yo le hago una preguntita o hagámonos esta pregunta. ¿Qué sería lo que pensó el apóstol Pablo al decir miserable de mí? Miserable de mí. Como quien dice, soy tan miserable que no puedo dejar nada. Yo no puedo. Pero Jesucristo pudo en la cruz del Calvario y venció a la carne y venció cualquier cosa. Cristo triunfó en la cruz del Calvario sobre su vida y sobre mi vida. Pongamos una ilustración hoy. ¿Cuántos conocen aquí una pista de toreo, una plaza de toreos? ¿Hay alguno que la conoce? Creo que la mayoría, ¿no? Debe de conocer. ¿Qué hay en esa plaza? ¿Quién me dice qué hay en esa plaza de toreos? Hay un toro. Muy bien. ¿Qué más? Un torero. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál es el objetivo del toro? Matar. ¿Y cuál es el objetivo del torero? Matar también. Matar al toro. ¿Cierto? Pero hay una cosa, no sé si usted se ha dado cuenta, pero en la plaza o en esa pista hay otra cosa que se le llama salvavidas. Yo no sé cómo lo llaman acá, pero en mi tierra se llama salvavidas. Cuando el toro viene y él lo torea, hay algunos momentos que lo coge el toro enredado y él tiene que buscar el salvavidas y meterse, porque o si no, el toro lo mata. Eso es, yo coloco este ejemplo como el toro, la carne y el espíritu que están ahí en la pelea. El espíritu quiere lo de arriba, pero la carne quiere lo de abajo, y hay una pelea, hay un combate. En esa hora que hay ese combate, me debo de escapar en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo lo hagamos. Yo leía por ahí un texto, no lo tengo aquí apuntado, pero dice: de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando viene ese deseo carnal a nuestra vida, ahí es donde debemos de obedecer a Dios. Escaparnos en el Señor y decirle: Señor, líbrame. Yo no soy capaz, pero usted sí es capaz en mí. Yo he dado este testimonio, tal vez usted ha estado aquí o no ha estado, pero era el hombre que no podía dejar esa palabra tan fuerte, esa palabra dura. Bueno, yo no sé si ustedes me entienden, pero una palabra en mi boca que no la podía dejar. Y un día yo trabajando allí, me arrodillé y le dije: Señor, líbrame de esta mala frase. Yo, porque siempre tengo que decirla, Señor. Y yo no sé, hay veces que le dicen a uno así, dice: ay, fue que se me zafó. Hermano, crea que no se me zafó, es que todavía está en el corazón. Y yo todavía tenía eso en el corazón. Y me humillé, me acuerdo, en donde yo estaba trabajando, me humillé y le dije: Señor, líbrame de esta ley. Yo, porque siempre tengo que hablar esta mala palabra. Y le digo, hermano, con sinceridad, desde aquella hora eso desapareció. La Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, ¿qué? Alcanza perdón. Ahora, hermanos, lo que yo quiero decir, hermanos, es que en este libro, en el capítulo 7, se encuentran dos palabras muy repetidas. Estaba yo mirándolo en esta semana. Se encuentra ley y muerte. Mire, la ley de ese pecado no se enseñorea de usted si usted está en el Señor. ¿Puede fatigarle? Sí. ¿Puede venirse como el toro contra usted? Pero si usted ha sido débil en cualquier área de su vida, ahí tenemos el escape. Métase en el Señor Jesús y Él te liberará de eso que te está a ti y aún a mí fatigando. Ahora, miremos lo que dice en Gálatas 5:16 al 17. Yo le pido, si lo tiene un hermanito por ahí, que me lea Gálatas 5:16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no haga lo que quisieres. Pero si sois... Sí, hermano, siga. Bueno, digo pues, oiga Pablo lo que dice, digo pues, andad en el Espíritu. Amén. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando dice no, es no. Y cuando dice sí, es sí. Andad en el Espíritu. Ahora yo le hago la pregunta: y qué bueno que lo estudiemos o lo estudies. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es eso? Andar en el Espíritu. Yo puedo recitar, yo puedo decirle al hermano: hermano, ande en el Espíritu. Pero qué bueno saber qué es andar en el Espíritu. Y yo le voy a decir, hermano, la espada del Espíritu, o como quien dice, como pelea el Espíritu, es con la palabra de Dios. La espada del Espíritu
es la palabra de Dios y Él pelea con esta. Ahora, hermano, pasemos un poquito en eso. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Yo le hago una preguntita y no me la conteste, pero le hago la pregunta. ¿Usted cuántas veces se deleita estudiando la palabra de Dios? Y hablo a los creyentes. ¿Cuántas veces usted estudia la palabra de Dios? Para yo andar en el Espíritu, yo debo de mirar en este libro qué es lo que me manda el Señor para poder andar en el Espíritu. ¿Qué contrarresta la carne? La oración también. La palabra, la oración, el ayuno lo fortalece a usted y a mí para que vivamos en el Espíritu. Yo me acuerdo que un día mi hermano cayó. Es el primero que fue creyente en la iglesia, perdón, en la casa, y cayó. Y yo me di cuenta, estaba pastoreando por allá y me di cuenta que mi hermano había caído otra vez en lo que era antes. Yo me vine de allá y le dije a mi hermano, llegué a su casa y le dije, hermano, ¿y qué pasó pues? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Y sabe qué me dijo? No se me olvida. Me dijo, hermano, yo estaba descuidando la vida espiritual. Y vino el enemigo y me atacó y yo caí. No se puede, hermanos, de ninguna manera descuidar la vida espiritual. Hay que alimentarla como se alimenta el cuerpo. Te hago una pregunta, te hago otra preguntita. ¿Cuántas veces tú oras en el día? Y sabemos textos, como se dice, orar sin cesar. Pero ¿cuántas veces oras en el día para fortalecer esta carne? Yo no encuentro, mi amado hermano, y te lo digo de mi corazón, yo no encuentro que la carne me diga la Biblia que es muy fuerte. En ninguna parte lo encuentro. La Biblia me dice que esta carne es débil. Y yo creo que todo el tiempo que estamos aquí en la tierra nos va a decir el Señor que esta carne es débil. Si ella es débil, Dios nos dio las herramientas para fortalecer la carne. ¿Sabe qué dice el Señor? Fortaleceos en el poder de su fuerza. Que nos fortalezcamos cada uno. Pues yo, hermanos, he pasado épocas que tengo que echarle a este cuerpo vitamina. Porque me siento ¿qué? Débil. Cuando usted está débil, no recurra, hermano, al pastor, por favor. No recurra al anciano. Recurra al Señor Jesucristo, que es el único que nos puede fortalecer. El hermano o la hermana te puede dar un consejo, es cierto, pero lo primero que debemos de ir es al Señor. Señor, y ver en qué estás fallando, en qué estás débil, y santificarse en el Señor. Porque es que Pablo está diciendo aquí, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Cuándo no tenemos carne en este cuerpo? Diario. Vivimos con el enemigo.
Donde usted se vaya, ahí está la carne. Donde quiera que vaya, está la carne. Y dice Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Les hago una preguntita. A los cristianos no le dan deseos de la carne, no. ¿Por qué dirá el apóstol Pablo eso? Yo un día vi a una prima que consiguió un novio. Y ella era tan confiada de ese novio que porque era cristiano. Y yo los vi en cierta manera y yo me acerqué a la prima y le dije, tenga cuidado. Digo, no es que nosotros los cristianos no hacemos tal cosa. No es que nosotros los cristianos nos hemos apartado de todo. Digo, tenga cuidado, hermana. Esta carne es débil. Yo no sé, pero a mí me da como un poquito de celos. Yo digo en Colombia, yo no digo acá, yo creo que aquí no hay eso, pero lo digo en Colombia, que son por ahí un par de novios besándose, acariciando, y yo dije, ay por Dios, que Dios los ayude. Yo vi en campamento una persona así, era un hermano que iba para el culto y él no me había visto a mí. Y yo iba por una calle cuando vi al hermano y iba una mujer con una faldita acá. Y ese hermano se quedó así. Y yo más allá le decía, Señor, guarda a mi hermano, guarda, recuerde que todavía estamos en esta carne y que nos debemos de ¿qué, hermanos? De cuidar. ¿Cómo le parece? Les quiero contar, hermano, lo que me pasó a mí. Eso es fuerte, hermano. Un día que murió mi esposa, pues yo quedé solo en mi casa, ahí en Venecia, cuando iba unas hermanas y iban allá y me decían, vea, hermano pastor, aquí le traigo el almuerzo, aquí le traigo esto. Y yo les decía, hermana, muchas gracias, Dios les bendiga. Y bajando las escalas una me dijo, pero yo no te llevo eso en vano. Ay, Dios mío. Yo dije, yo tengo que hablar con ella. Y después hablé, le dije, hermana, yo no entendí bien qué es en vano. Hermano, la Biblia dice que él anda como un león que rugiente, buscando a quien devorar. Este pastorcito quedó solo, lo voy a hacer caer, dijo el enemigo. Y otra fue que yo fui cacharrero y un día le vendí un mantel a una niña. Y cuando le entregué el mantel, me cogió la mano y me va diciendo, es que yo te quiero tanto. Y yo pensé, pero es que esta niña yo no la he visto. ¿Y cómo que me quiere? Oye, hermano, cuando yo le dije una palabra, porque yo le dije, vea niña, lo que yo fui ayer, si usted me conoció acá, lo que fui ayer, yo no lo soy hoy. Y esa niña baja las escalas y me dejó hasta la de vuelta. Hermano, ahí es donde, como decía mi padre, ahí es donde se pone
el dulce a mordiscos, hermano. Ahí es donde llega la tentación a su vida y usted se escapa o se deja llevar de la tentación. Tantas cosas que existen, hermanos, contra nosotros, pero el Señor Jesús por eso fue a la cruz del Calvario. Ahora, hermano, miremos un puntico acá en Colosenses 3, 5 al 8. Esto es lo que debemos hacer para contrarrestar ese deseo carnal. ¿Qué debemos de hacer? Dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y está diciendo en toda manera de vivir. En lo que hablamos. Yo tengo aquí unas cositas nada más por encimita. En lo que hablamos. Tenga cuidado en lo que hablas. Esta lengua, dice Santiago 3, es un mundo de maldad. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Yo cuando veo por ahí grupitos que están hablando lo que no se debe de hablar, es mejor que se retire de ahí. Es mejor, hermano, y es sabio usted, es sabia usted cuando se retira. Ahora, en lo que vemos, yo lo he dicho en mi vida. Si usted lo hace, yo respeto. Yo no estoy para mandarte acá, pero ¿qué estás viendo que alimenta tu alma? A mí me dicen que las películas o las novelas no es pecado. Le hago la pregunta a usted: ¿usted qué ve en una película y qué ve en una novela? ¿De qué está alimentando usted su corazón? Yo tengo, lo digo para la gloria de Dios, yo tengo unos años en el Señor, pero puedo decir delante de Dios aquí que yo no me he visto una película en la vida a menos que no sea cristiana. Y menos novelas. Sacamos el tiempo para las novelas, se nos va una hora, se nos va el tiempo que sea. Qué bueno que así lo sacáramos para el Señor. Qué bueno que usted se sentara con el Señor, ahí con la Biblia y el Señor. Porque es que esta carne, hermano, nos está, hay veces, llevando a cosas que no debemos de, en lo que vemos, en lo que ahora, en lo que oímos. Yo veía por ahí en el Antiguo Testamento que colocaban aceite en las orejas. Yo dije, ¿y para qué le untaban aceite en las orejas? Y es que las orejas deben de ser, hermanos, santificadas por el Espíritu Santo. Yo puedo hablar esto porque estoy aquí frente a unos testigos. Estoy frente de 3 hijos y de yernos y de nueras. En mi casa, cuando yo me convertí al Señor, yo le dije: venga hijo o hija acá, pero si usted viene en condiciones que no debe de venir aquí, no me coja esa grabadora para colocar su música. No, usted debe de tener leyes en el hogar, porque si no hay leyes del papá y la mamá, las colocan los hijos, hermano. Las colocan. Entonces debemos de ser santos en lo que oímos, también en lo que pensamos. Hay un texto que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Que sean gratos. ¿Sabe qué quiere decir gratos? Quiere decir agradables.
a Dios lo que usted y yo podemos pensar. Y usted lo puede hacer. Y termino. El Señor dijo en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe a mí qué me dijeron en mi pueblo? Que para uno ver al Señor había que morir. Y yo me puse a pensar, hay que morir. Y dije, amén. Pero yo lo cogí espiritual. Ellos decían carnal. No, una persona si muere en la carne, si muere una muerte natural, no se ha convertido, no va a ver al Señor. Pero yo creo que nosotros ya hemos muerto al pecado y vivos para Cristo. Y dice que si el grano, dijo el Señor, que si el grano de mostaza no cae a tierra y muere, dijo, no puede llevar fruto. Yo soy agricultor, a mí me gusta la agricultura, soy amigo de la agricultura 100%. Y le quiero decir, yo he sembrado maíz y frijol, y siempre cuando nace la matica viene el frijol con las dos tajaditas ahí pegado. Pero lo que vive es lo que está adentro. Si el grano no muere, y está hablando de nosotros, si el grano no muere, no puede llevar fruto. Aquí en este país hay un sistema diferente que a nuestro país. Aquí siembran antes de venir, como quien dice, el tiempo que frío, ¿cómo se llama? El invierno, ¿no? Pero después nace la mata. Y hermano, si permanece ese grano y no muere ahí en la tierra, no puede llevar fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo dijo el Señor en San Juan 15: separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, espero que Dios en su infinita misericordia nos haya hablado a cada uno de nosotros y que nos ayude a salir tal vez de muchas cosas que puede ser como ese toro en la cancha, ¿no? Que está contra nosotros, y que Dios nos fortalezca. Amén. Yo sé que aquí hay personas que tienen esa lucha. Yo creo que la mayoría, pero hay unas personas que tienen más esa lucha que nosotros. Bendito sea Dios. Incline su cabeza delante del Señor y oremos. Órele usted personal a Dios ahí. Dígale: Señor, ayúdame en esto. Yo no he podido, estoy luchando, pero te tengo a ti que me puedes ayudar. Dígale al Señor: Padre, henos aquí delante de tu presencia, Señor. Bendecimos tu glorioso nombre, Padre, por lo que hiciste en la cruz del Calvario a través de tu amado Hijo Jesús. Gracias por la santificación que llevaste en la cruz del Calvario. Me hiciste a mí libre para amarte y para servirte, Señor. Padre, en esta mañana no somos ajenos de cualquier cosa que esta carne, Padre, quiere hacer, pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, en ese día malo. Danos tu mano, páranos, Señor, y seremos fuertes contigo, Señor. Muchas gracias, nuestro Dios, porque tu palabra
ha sido para nosotros un alimento todo el tiempo. Y ella nos ha fortalecido en ese día tan difícil, Señor. Permítanos amar tu palabra. Enséñanos a amarla de corazón. Te lo imploramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Antes de yo pasar de acá, yo quiero decir algo. ¿Hay alguna persona aquí que todavía no le ha entregado su vida al Señor? Pero usted hoy ha escuchado la palabra de Él, que solamente Él lo puede ayudar a usted. ¿Hay alguna persona aquí? Levante su mano. Yo quiero ver su mano levantada para que Dios haga esa obra en tu vida. ¿Hay alguno acá? Si lo hay, queremos orar a Dios por él, implorar que Dios lo bendiga y lo ayude. Si no, damos gracias al Señor. Yo doy gracias a Dios que el hermano Gonzalo me decía ayer, pues yo no vi tanto, pero él me dice, allí cuando estábamos repartiendo los alimentos, hubieron ¿cuántas hermanos personas? Más o menos ¿cuántas? Más o menos unas 20 personas que aceptaron a Cristo en su corazón. Qué bueno, hermano. Yo les voy a decir una cosa. Esas 20 personas, debe de haber una persona o 2 personas o 3 personas. Si quiere que se le acerca a esa persona, apuntar su nombre, su dirección, su teléfono para orar, y si se puede también visitarlo. Porque de otra manera, hermano, por la gracia de Dios pueden venir acá, pero nosotros debemos de ayudar a esas personas. Estamos puestos, es para eso, mi amado hermano. Hermanos, Dios les bendiga y una buena tarde. Gloria a Dios.